Genial. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo Bueno, bien? yo muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá trabajando bastante duro, con muchas Bueno, cosas, bien. pero bien, Mil porque gracias por tomarte el tiempo, antes que nada, para esto, así que nada, mil gracias por eso. un Ahí placer. me aparece como un cartel, no sé si, a ver. Ah, ya está. Entendido, listo. No, yo no veo nada acá en la Eh, grabación. no, ahí ya lo saqué. Vos estás en la carrera de comunicación de la UCES, ¿no? Exactamente, ¿Tenés de sí. profesora, me quedé pensando después que me escribiste, ¿tenés de Eh, profesora a Norma Loto? ¿O la Estoy tuviste? cursando esta materia con ella, Ah, la exactamente. conozco mucho, Norma, mandale un beso Ah, ¿en grande. Ella, serio? claro, porque yo doy clase hace muchos años, cuando se creó la carrera de Ciencias Mm. Ambientales, me convocaron para dar clase de Biología y de Ecología en la universidad, en la USAL, en la Universidad del Salvador. Ah, sí, perfecto, Norma claro. estaba ahí, ahora ya no está más, pero estaba ahí digamos, coordinando el turno de la mañana. Mirá Entonces, vos, la conozco mucho y siempre hablamos un montón, claro. porque bueno, Bueno, por ahí te nombró y yo no me acuerdo, porque como yo hablé con el del trabajo, lo hablamos con ella, es un trabajo en ¿cómo grupo en realidad. supiste, cómo supiste de mí? ¿A través de las redes o cómo? Bueno, en realidad llegué a través de las redes porque fui preguntando a mucha gente, porque no tenía un contacto así directo, así que empecé a mandar mensajes y bueno, una chica que ahora no me acuerdo el nombre de tanta gente que hablé, pero me mandó tu nombre, me dijo que te hablé y te busqué en Instagram y ahí ya te mandé mensaje. Y por Está suerte bien. me respondiste re rápido, la que más rápido me contestó de todos los demás. No, yo siempre que puedo ayudar, imagínate que para mí es un gusto y un placer y un honor que me hayan elegido. Así que si te puedo ayudar, no hay problema. Contá conmigo. Buenísimo. Que esté a mi alcance. Bueno, bárbaro. Bárbaro, entonces, bueno, si querés arrancar contando un poco de lo que es tu carrera, qué estudiaste, tu formación, como para saber un poco eso. Bueno, mira, yo primero que nada te cuento que siempre quise ser ecóloga desde chica, desde muy chica. Yo Mira, cuando era chica, vivía en una casa que tenía, eran esas casas antiguas digamos, de 2 pisos sin ascensor, con escalera, y atrás tenía un jardín enorme, tipo baldío, que daba al corazón de la manzana. O sea, viste que mira era, vos. bueno, todos los corazones de manzana tienen que ser abiertos. Bueno, y ahí había un jardín gigante que, digamos, compartíamos todos los habitantes de los departamentos de ese edificio. Yo tengo, aunque no parezca, voy a cumplir 65 años, así que te estoy hablando de cuando Mirá, yo estaba no sé, en jardín. claro, sí. Nos Bueno, no mudamos de pareces ahí. de 65 igual, no pareces absolutamente nada de 65, parece más Bueno, porque joven. hago lo que me gusta y soy feliz con mis cosas, ¿viste? Bueno, Es verdad, eso es muy importante sí, para mantenerse, sí. tal cual. Bueno, entonces, bueno, me acuerdo bien, y te digo, era chica, porque yo me mudé nos mudamos con mi familia de esa casa a un departamento nuevo en Palermo, a estrenar, porque mi mamá era arquitecta, a los 11 años míos. Así Claro. que en el año 68. Así que me acuerdo, yo era chica y estaba, incluso antes de entrar en la primaria, preescolar o ya en no sé, los primeros grados, había descubierto un poco por casualidad en una enciclopedia que estaba en mi casa, que era de mi mamá, de cuando era chica, se la habían comprado a los padres, que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que había un tal señor Haeckel, Ernst Haeckel, que había acuñado el término ecología en el siglo XIX. Claro. Entonces yo dije, qué interesante el estudio de la naturaleza, qué sé yo. Entonces me puse a leer, viste, ese libro, esa Eh. enciclopedia quedó totalmente anacrónica, desactualizada, porque incluso dice Sí, que, por sí, ejemplo, la herencia se transmite por la sangre, cosas así, porque claro, claro, porque de ahora, otra época. ahora quedó en manos de una prima mía que la heredó porque de mi abuela, pasó a una tía, a la hermana de mi mamá, y la tiene una prima. Bueno, otro día justo en una reunión familiar nos reíamos. Y nada, vos pensás que recién en el año, no me acuerdo si fines de los 50 o principios de los 60, Watson y Crick fueron los que dilucidaron el modelo de los ADN, del ADN, mejor dicho, de Claro, los nucleicos y cómo se transmitía la herencia. Entonces, o sea, había muchas cosas que estaban ahí como sí, no se agarradas. sabían todavía. Entonces yo, bueno, cuando terminé el primario, en el secundario yo ingresé al Nacional Buenos Aires, y en el Nacional Buenos Aires, que había una muy buena biblioteca, hay una muy buena biblioteca, ahí, bueno, me encontré con libros de ecología reales.
cuando tuve, ahora se llama biología 1, 2 y 3, pero en mi secundario se llamaba botánica, zoología y anatomía. Claro. Y tuve una muy buena profesora de botánica que nos enseñó hasta, viste, genética, evolución, ecología con un grado de detalle. Y yo, la verdad que después cuando ingresé a biología, o sea, ecología no era una carrera en ese momento, ni siquiera era una opción de especialización. Con lo cual, cuando yo me recibí de bióloga, o sea, yo bueno, entré en la carrera por la motivación que ella me generó, que en un principio dije, bueno, voy a ser o ecóloga evolucionista o genetista, ¿viste? No sabía muy bien, pero bueno, la ecología yo sabía que quería ser ecóloga. Entonces, cuando hice la carrera, la única opción era en la universidad pública, por supuesto no había ni privada ni nada que tratara ese tema de biología. Yo ingreso a la facultad en el año 73 o 74. Ingresé muy chica porque yo hice 7º grado libre y en el secundario sacaron justo 6º año. Y entonces como no se daba ingreso, ni había CBC, ni nada, entré directo a la universidad. Y bueno, estando en la facultad, tuve una sola materia de ecología, muy mal dictada por una mina que era un plomo. Entonces yo dije, esto es lo que yo no quiero ser el día que sea profesora. Claro, ahí ya sabía lo que no quería. Y bueno, cuando terminé, me apliqué a una beca para irme a estudiar ecología. Bueno, empecé a hablar con profesores y me recomendaron universidades. Apliqué a 4 universidades en Estados Unidos para estudiar posgrado en ecología, porque si yo me quedaba en la UBA, la opción era ser doctora en biología y para mí era más de lo mismo, ¿viste? Yo quería ser ecóloga. Entonces me fui a la Oregon State University, que es como la Harvard de las ciencias ambientales. Yo en realidad apliqué a 4 universidades, pero me habían recomendado mucho esta, y las 4 me aceptaron. Entonces volví a mi casa y le dije a mis viejos, bueno, ¿y qué hago? Mi mamá me dijo, jorobate por aplicar a 4, pero viste, como nunca sabía, porque no siempre te aceptan en todos lados. Y yo tenía buenas notas, entonces me aceptaron. Bueno, el tema es que, bueno, allá viví un tiempo, bueno, mi papá me obligó a casarme porque no era una opción ir soltera con el novio. Ahora, mis hijos todos viajan. Claro, sí. Ahora, bueno, ahora tengo 2 antes casados. era otra época. Claro, pero bueno, ellos viajaron de novio. Mi hijo, el más chico, se acaba de casar con su novia, con la que convivió 7 años, y viajaron por todo el mundo. Bueno, obvio. Era otra época, mi viejo era muy guardabosque, era totalmente muy estructurado. Así que bueno, me casé joven y me fui a vivir a Estados Unidos a hacer mi posgrado. Y bueno, después, cuando volví, la OEA, yo era una beca de la OEA me contrató para trabajar en Centroamérica, en prevención de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Ah, ok. Que bueno, es como si fuera las Naciones Unidas, pero de América, nada más. Tiene los países, todos los países, menos, si no me equivoco, por lo menos en ese momento era así, Canadá era observador de la OEA y de Estados Unidos para el sur, todos los demás países miembros, ¿no? Del continente americano. Entonces, bueno, me contrató para trabajar en prevención de contaminación de lagos y de restauración de aguas contaminadas, que yo había hecho la tesis en eso justamente allá. Y después, cuando apareció en los años 90, esto fue en fines de los 70 y hasta en los 80, y cuando apareció en los años 90 la computadora Pentium, que yo, bueno, vos no habías nacido, pero hoy en día cualquier celular de estos tiene una capacidad mucho mayor que una Pentium de ese momento, ¿viste? Y aparecieron los sistemas de navegación geográfica para poder trabajar con datos georreferenciados sobre mapas digitales. Por ejemplo, ahora todo se hace así, pero en aquel momento era una novedad, yo no tenía idea cómo se hacía y tenía que aprender. Entonces había que poner datos de población, de ríos, de transporte, todo sobre mapas digitales. Entonces la OEA me volvió a becar a la Universidad Autónoma de México, donde se hizo un curso de un año académico, que allá en el hemisferio norte empieza más o menos en agosto, septiembre y termina en mayo, junio, porque es al revés que acá, ¿viste? Por los meses del año de primavera, verano, otoño, invierno, que allá están invertidos. Y bueno, ya estaba casada y tenía mis chicos, tenía 3 chicos en ese momento. Fue medio algo que dudé mucho, pero lo hablé con mi marido en su momento me apoyó, me dijo, mira, tenemos una muy buena empleada doméstica, mi mamá y tu mamá pueden venir y turnarse con los chicos, sobre todo yo tenía el más chico era muy chico, ¿viste? Y bueno. Y ahí te fuiste a México. Fui, y bueno, y me especialicé en evaluación de impactos ambientales.
Y después no paré de trabajar, digamos, nunca. Y siempre te dedicaste a eso, a todo lo que tenga que ver Sí, con el medio sí, ambiente. siempre, siempre. Cuando nadie me daba bolilla, porque ahora es la novedad, viste, todo el mundo. Eso te iba a hablar un poco del tema, Sí. porque hoy en día como que Por está suerte mucho las cosas más, cambiaron. sí, 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 totalmente. Hoy en día está como mucho, es un tema que se habla mucho más, y bueno, quería también saber tu opinión acerca de eso, de por qué crees que hoy es como que hay políticas mucho más como orientadas a lo que es el medio ambiente, como se le da mucha más importancia que antes. Porque no hay opción, Clara. Nos quedamos sin Claro. planeta y nos quedamos sin nada. Mira, yo justo entré en el, después te lo mando si querés. Ah, te había mandado la nota del portal de TN Sí, que la dice, leí, la leí. bueno, las guerras en el futuro van a ser por el agua y ya está habiendo una situación muy terrible con la bajante histórica del Paraná, está habiendo montones de problemas ambientales, más que nada te diría, más del 90% de los problemas ambientales son producto del desconocimiento, de la negligencia, no es culpa de nadie, sí es culpa de determinados dirigentes que no escuchan a los ecólogos porque nos consideran Claro. en la misma bolsa que los ecologistas, o sea, la ecología es una ciencia y para algo estudiamos. Sí, Entonces no es que sí, no sí, somos total. ambientalistas bobos, ¿viste? Como escuché que nos No, obvio, por ahí. Pero bueno, totalmente. para vos Y es también obvio. por ahí puede ser, otra cosa que te iba a preguntar es, también puede ser por un tema de que, en realidad lo pregunto así sin saber, ¿no? Pero todo el tema del medio ambiente también exige como un cambio muy, quizás como de muchas, del sistema en sí, por ahí productivo, lo que sea, en el que vivimos. También quiero saber si vos crees que tiene también que ver con eso, y quizás que eh, en algún punto no se le dé tanta importancia o que a algunas personas le dé tanta importancia, como porque hay como dos extremos, ¿no? Como por un lado sí está más presente el tema y se le da más importancia, pero por otro lado sigue habiendo todo el tiempo más problemas medioambientales, como que también quería preguntarte eso, si tiene que ver con el sistema en el Sí, que por supuesto, vivimos. el modelo de producción que se está empleando, no solamente acá, sino en muchos otros lugares del Mm, mundo, es totalmente improductivo, totalmente, claro, mejor dicho, totalmente insustentable. Productivo desde el punto exacto, de vista económico, pero improductivo desde el punto de vista de la naturaleza, para que se entienda claro. bien, ¿no? O sea, es Mm, insustentable. Si vos traes un cultivo como la soja, que es el que chupa una cantidad de agua tremenda, que genera un desbalance increíble digamos, lo que sería el balance hídrico de la naturaleza, porque vos la mm, vendés después al exterior y no considerás el agua que tomó toda esa planta en el ciclo de vida como un insumo, o lo ujú, considerás una pequeña cantidad, pero no la cantidad real que toma de agua, ¿no? Que se llama, todo el proceso se llama agua virtual. No, sí, a ver, de esa manera, cuando el agua sobra no es un problema, el problema es cuando el agua falta, como ahora. Fíjate, en claro. Rosario está habiendo muchos problemas de suministro de agua, hay 7 provincias en emergencia hídrica, declarados por el Poder Mm, Ejecutivo Nacional por decreto, o sea, las 3 de la mm. Mesopotamia, Bueno, entre y una de ellas, Corrientes y Misiones, claro, más Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. claro. Es la Sí, sí, columna sí, vertebral hídrica nuestra. El claro. 85% de los recursos hídricos están en la pampa húmeda y en la Mesopotamia, en superficie y en Mm, profundidad en el acuífero guaraní. Entonces vos imaginate, cuando el agua sobra, eso no es ningún problema. El problema es que ahora no está sobrando. no, sí, no, cada vez hay menos. No, Y eso tiene que ver con todo lo el de los río Paraná incendios. está en bajante por tercer año consecutivo. Estuve el 22 de marzo, que fue el Día Mundial del Agua de Naciones Unidas, fui a dar una Mm, conferencia a Rosario, invitada por la Municipalidad y por la Universidad Nacional de Rosario. Y te digo que yo había visto películas, documentales, fotos, qué sé yo, viste del río en bajante, pero me mm, asomé personalmente cuando llegué a Rosario al río y me asusté. Nunca vi el río sí, sí. Paraná así. Y el otro día, Me justamente el imagino. sábado de la noche de esta semana, antes de ayer, fue la fiesta de casamiento de mi hijo más chico y le hicimos en la zona norte, en un lugar justo que está sobre el río. Teníamos el río Claro, a 1 metro, sí, la playa del Río de la Plata. Y claro, también súper retirado de donde normalmente está. claro. Así que no, es Sí, no, tremendo. increíble. Me imagino. Y bueno, y eso, como decís, todas estas provincias que están en emergencia hídrica, bueno, una de ellas es Corrientes, ¿no? Eh,
eso también tiene que ver con todo lo que es los incendios, que bueno, es lo que también quería hablar más que nada. Eh, eso tiene que ver con la causa de los incendios, el tema de la Mira, te emergencia explico. hídrica. Lo que está pasando en el río Paraná es una multicausa, porque tenés, por un lado, Ujú. el cambio climático, pero por el otro lado tenés parte de esa producción insustentable, no es solamente cultivos herbáceos como la soja, vos tenés lo que se llama monocultivos forestales, mal llamados bosques, que son cuando, por ejemplo, vos implantás un árbol exótico, o dos árboles exóticos, Sí. en este caso que son el pino y el eucalipto. El pino viene Mm. del hemisferio norte, de Estados Unidos y Canadá, y el eucalipto viene de Australia. Vos plantás acá, vos pensás que digamos, en el ecosistema natural tienen su contraparte de sus enfermedades, sus predadores, inclusive los pinos, por ejemplo, que una de las cosas que se explota del pino es la resina. El pino es una especie muy resinosa y eso es una gran ventaja adaptativa a lo largo de la evolución en su lugar de origen, porque donde crece en el hemisferio norte, cuando está un árbol pegado a otro, digamos muy cerca, se produce lo que los ecólogos llamamos una competencia intraespecífica, o sea, empieza a competir cada individuo de la especie Claro. por los mismos nutrientes y por el agua. Entonces, el hecho de que se prendan fuego solos, porque se prenden fuego por acción del sol, gracias a esa resina que es inflamable, se prenden fuego, entonces eso hace que los árboles queden un poco más alejados unos de otros y no compitan. Acá nosotros Claro. tenemos un caso parecido con la cortadera, que son los famosos plumeros, viste, que están cerca de la costa. Y acá en la reserva ecológica está lleno esos plumeros. Bueno, los plumeros esos son plantas gramíneas que tienen hojas con sílice, y como no se las comen, es una defensa para los herbívoros, para que los herbívoros no se las coman. Claro. Vos pasás pasás la mano por la hoja y parece un cuchillito tramontina, un serrucho, Claro. Sí. microscópico. De hecho, los indios pampas, los indios tehuelches, los guaraníes lo usaban para cortar el cordón umbilical de las mujeres Mirá. parturientas, porque también la planta tiene un poder antiséptico, digamos antibiótico y también coagulante. Entonces, bueno, como no había pinza, viste, como le ponen a los bebés, Claro. cuando cortan el cordón umbilical, Sí, hacían sí, un sí. nudo, cortaban con eso, y bueno, esa sílice lo que hace es con la luz del sol, también se prende fuego, y si no existiera esa posibilidad adaptativa, por ejemplo, hoy la reserva ecológica y toda la costa bonaerense estaría solamente llena de plumeros. Entonces competirían por los mismos nutrientes, por el agua. Entonces eso son adaptaciones que tienen determinadas plantas para justamente sobrevivir separadas y no aparecer una al lado de la otra, viste, todo como si fuera Claro. una cosa súper frondosa, ¿Qué es impenetrable. qué es lo que se hizo en ¿Vos? Corrientes? Eso Claro, entonces, mirá, te del termino la cultivo. historia. Te termino la historia. Sí. Entonces trajeron a Corrientes estos árboles donde no tienen ninguna, o sea, los pusieron juntos, no tienen ni predadores, ni enfermedades, ni nada que los controle, la resina se explota, la sacan, pero además la resina se reproduce todo el tiempo. Entonces, Claro. en una sequía tan extrema como la que ocurrió, y encima con incendios intencionales de los campos, porque acá la cuestión es que no sé que se prendieron automáticamente solos, porque tampoco están tan pegados, los ponen más o menos a una cierta distancia, porque ya conocen la historia. Sí. Pero ¿qué pasa? Muy cerca de ahí hubo quemas intencionales, como ocurrió a toda la vera del río Paraná. Nosotros justamente, yo participé, después te cuento en detalle si querés, pero yo participé en pandemia de un audiovisual para visibilizar estas quemas en la zona de frente a Rosario, en Entre Ríos. Me convocaron y es terrible, o sea, las quemas estas son intencionales justamente para blanquear los campos para criar ganado mayormente. También puede ser para un emprendimiento inmobiliario o para sembrar soja, pero mayormente para ganado. Entonces, cuando fue la cuarentena cerrada, cuando empezó la pandemia en el año 2020, un gran productor escenotécnico que es el mejor de la Argentina, que vive en Rosario, que se llama César Limonta, un día me convocó, me contactó, así como me contactaste vos, y me dijo, mira, estoy pensando en un proyecto que quiero visibilizar lo de las quemas, porque acá en Rosario no se puede respirar. A mí en Rosario me conocen bastante porque yo hice mi tesis, la tesis cuando yo estuve acá estudiando, en el río Paraná, en los peces migradores del río Paraná. Y me afinqué en Rosario un tiempo, entonces, en el río, ¿viste? Entonces me convocó porque sabía que yo conocía el río, que había trabajado en los peces. Entonces,
me dijo, mira, hacemos todo un trabajo en horario. Le digo, sí, si yo estoy acá, le digo, si yo tengo que hacer un trabajo desde mi escritorio, te lo hago con mucho gusto. El trabajo fuerte lo tuvo él para convocar a todo el equipo, que éramos como 30. Claro. Y vos imaginate que filmar, primero ensayar, después filmar un audiovisual que genere un videoclip, que había que ensayar, que después se tuvo que suspender el ensayo por lluvia, con la cuarentena cerrada, con aforo, con doble barbijo, con las vallas, porque la gente por ahí se acercaba a ver qué cuernos estaban haciendo, ¿viste? Los curiosos que Sí, no sí, sí, podían, sí, sí. no, había que solicitar permisos, bueno. Él me Claro, decía, era yo todo un quiero tema. un asesoramiento ambiental porque no quiero que hacer más daño de lo que ya están haciendo los fuegos, ¿viste? Y ahí había un problema jurisdiccional muy importante, porque Rosario pertenece a Santa Fe, y las quemas eran en la provincia de Entre Ríos, enfrente. Claro. El río tiene 800 metros, ahora tal vez hasta un poco menos ahí a la altura de Rosario, ¿no? Tal vez un poco menos porque ahora con la bajante, ¿viste? Hay partes Sí, donde, islas a las que no te diría que llegas claro. caminando, pero casi. Sí, Entonces, sí, sí. en ese momento yo le hice con una fórmula, digamos, una fórmula logarítmica que me dijo, bueno, qué reflectores iba a usar, a qué distancia los iba a poner, cuántos iban a hacer, porque iban a ser como 300 metros de reflectores muy fuertes. Y esto era importante hacerlo porque lo que él quería hacer era seguir con reflectores de noche, hacer como una metáfora como que seguía a los pirómanos con las luces. Lo que pasa que una de las cosas que para que la municipalidad lo aprobara, digamos, incluso apoyara el proyecto, era importante el asesoramiento ambiental, porque vos cuando trabajás de noche con luces, lo que haces es cortar el fotoperíodo de los animales y las plantas que están acostumbrados a la cantidad Claro. de horas de luz y de oscuridad, y además si es verano o invierno no es la misma cantidad de horas de luz, ¿viste? Que de oscuridad. Sí. Los animales no tienen reloj, entonces se guían por eso, y vos cuando les interrumpís eso los podés afectar. Entonces lo que yo Sí. hice con una fórmula fue, teniendo la longitud de onda, qué tipo de reflectores, la frecuencia, cuántos eran, los colores, ¿viste? Un montón de cosas, un montón de variables, digamos, tratar de que no se enfocara un punto fijo, sino que se movieran todo el tiempo, ¿entendés? Cosa de que los animales Claro. en ningún punto del horizonte donde eso proyectaba se sintieran, digamos, invadidos por luz en un momento de Claro. oscuridad. Y yo digo, siempre hablamos con César Limonta, se llama el productor, te dije, Sí. siempre hablamos que se alinearon los planetas, porque ocurrió que una empresa muy grande de luces que se llama Deligio Técnica, que tenía estos reflectores, tenía pautados un montón de recitales que al aire libre, que estaban totalmente clausurados, o sea, los habían postdatado, los habían suspendido por la pandemia. Y ellos habían Claro. comprado unos reflectores de última generación para la gira de Roger Waters, que había venido Mira. un tiempo. Entonces tenían todo eso parado, y le dijeron, mira César, usalos, porque los tenemos parados. Entonces César, bueno, Claro. por ejemplo, a un cantante de la trova rosarina, Rubén Goldín, que hizo una canción original hermosa que se llama Hombre sin alma. Yo que trabajé en el asesoramiento ambiental, de Eligio que dio las luces, bueno, Aeropro, que es una empresa de drones, nos donó todas las imágenes que muestran la quema, y entonces se hizo un producto hermoso que sin dar golpes bajos entra en la sensibilidad de la gente, porque ¿sabes lo que pasa? Y esto te va a contestar un poco tu pregunta, porque vos vas a ser futura comunicadora social. Sí. Cuando vos prohibís a la gente algo, no lográs el objetivo, porque acá la punición no funciona en la Argentina, ¿viste? Y la gente hace lo que quiere, esté prohibido o no Claro. esté prohibido. Entonces, cuando vos apelás con el arte a la sensibilidad, Sí. lográs mucho mejor ese objetivo. Y mirá lo que ocurrió. Resulta que Totalmente, sí. nosotros lo presentamos, salimos todos en nuestras redes sociales, la edición la hizo otro músico de la trova rosarina que se llama Fabián Gallardo, él que tiene muchos seguidores, Rubén Goldín, o sea, lo que tienen seguidores en las redes sociales, y mucha gente de Rosario, que viste que Rosario generó una cantidad de músicos y de personas relacionadas con el arte y el periodismo importantes. Entonces, todos los rosarinos se pusieron digamos, difundir este videoclip, que salimos todos juntos a presentarlo a principios de noviembre del 2020 en nuestras redes. Yo no soy ningún influencer, pero tengo mis seguidores también, y bueno, Sí, sí, sí.
Y cuando César lo contactó, por ejemplo, a Pablo Granados, que es rosarino, pero vive en la zona de Escobar, él lo subió, él tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, entonces lo subió y enseguida se Sí, multiplicó se de hizo una manera viral. increíble. Bueno, y después Rubén Goldín también, y él fue entrevistado por Gerardo Rosín, pobre que en paz descanse, en el programa La Peña de Morfi, que era el más visto de la televisión argentina, 5 horas los domingos. Lo entrevistó a Rubén Goldín por Zoom y mostró el video también un par de veces y lo comentó, viste, un programa muy visto, llegó hasta Telefe Internacional, Estados Unidos, y se viralizó por todo el mundo. Entonces, y esto también ayudó el hecho de que en el mes de enero del 2021, en realidad a mí en diciembre me nombran embajadora de los premios Latinoamérica Verde y yo tenía que individualizar proyectos de arte y de ciencia que tuvieran que ver con los temas ambientales. Entonces a mí se me ocurrió, le dije a César, le digo, ¿por qué no lo presentás en los premios Latinoamérica Verde? Le digo, pero me dice, ¿te parece? Le digo, sí, porque la categoría de comunicación, o sea, si vos me dijeras, me presento en educación, las posibilidades son muy escasas porque hay miles de proyectos en educación, pero en comunicación y en políticas públicas, que eran las dos categorías donde a mí me parecía que podían ir bien este video, no va a haber tanta gente, y estoy segura que te podés tener una posibilidad. Entonces pedí permiso, la sede estaba en Guayaquil, en Ecuador, y bueno, ahora está en Miami porque, bueno, ahora se mudó, se ampliaron un montón. Son los Oscars de la sostenibilidad, son premios muy grandes. Entonces le dije a la coordinadora, le digo, mira, yo como embajadora, le digo, ¿puedo presentar un proyecto en el cual yo participé? Me dijo, no solamente un proyecto en el cual participaste, podés presentar tus propios proyectos si querés, porque no es que está digamos, prohibido, viste, como en algunos concursos donde los parientes del jurado no se pueden presentar. En este caso me dijo, el jurado, primero, no es argentino, no te conocen. Segundo, el proyecto de ustedes va a ser un número, no va a llevar nombres. Y aunque lleve el nombre, no va a llevar el nombre tuyo, el que lo va a presentar va a ser el dueño, el productor y el ideólogo del proyecto, que era César. Entonces, me autorizaron a presentarlo, lo presenté, y el primero ya estaba pautado todo un deadline, todo el cronograma, el 1 de abril se presentaban los 500 mejores. Salió en las dos categorías, comunicación y políticas públicas, entre miles. Después, el 1 de mayo, que era full feriado, ¿viste? Me acuerdo como si fuera hoy, que estábamos muy ansiosos, se presentan las ternas en cada categoría, entra en la terna, ¿no? Junto con un proyecto de Colombia y otro de Estados Unidos. Y después, en agosto, en la alfombra verde, que como no se pudo viajar a Guayaquil, se hizo por Zoom, se hizo virtual, se hizo la alfombra verde. Bueno, cuando lo anuncian, salió segundo, nos ganó Colombia por un proyecto en realidad muy bueno porque era más largo, porque no porque fuera mejor, sino porque era más largo. Esto es un videoclip de 3 minutos 23 segundos, que aunque tuvieron un montón de tiempo para filmarlo, para editarlo, ¿viste? Esas cosas no son fáciles. Sobre todo porque, por ejemplo, las luces, hay que cuando la canción habla de la sangre en el río de los animales, se proyectaba rojo sobre el río. Esas cosas hay que después intensificarlas en la edición, a poner las placas, ¿viste? Bueno, vos como comunicadora sabés todo eso, lleva tiempo. Entonces, bueno, al final, pero le ganamos a Estados Unidos, lo cual no es poco. No, increíble. No es y poca bueno, cosa. Ahí se viralizó más. Después te lo voy a mandar el videoclip. Dale, sí, me encantaría que me lo mandes. Si vos pones No a la quema, Irene Weiss, en YouTube, te aparece. Y si pones el backstage Irene Weiss, también te aparece. Ahí se nota bien cómo se mueven los reflectores. Y aparece César con el barbijo, porque eso se maneja de una consola por computadora. Bueno, y todo eso se filmó las quemas y visibilizó un ecocidio, porque en realidad es un ecocidio. Sí. O sea, un poco para contarte esto, o sea, es muy importante el rol que está ejerciendo en este momento la comunicación frente a los temas ambientales en relación con lo que antes no se decía. Aún así te digo que hay bastante, digamos, ocultamiento, y esto lo digo, me hago cargo de lo que digo, porque hay los grandes multimedios, sin nombrarlos, pero vos ya sabés a quiénes me refiero, tienen en los suplementos gráficos de agronegocios a los mayores productores de semillas transgénicas o a los plaguicidas y herbicidas artificiales. Entonces, a los que más contaminan. Sí, y además son los que le meten la mayor pauta publicitaria en esos suplementos. Entonces los tipos, cuando les llega una nota contra eso, imagínate que no la van a publicar. Sí, totalmente. Pero bueno, eso está todo dentro de todo la gente realmente, por suerte hay redes sociales, ¿viste? El cuarto poder. Eso. En realidad el quinto poder. Eso creo que es clave.
Sí, las redes Claro que la sociales clave son hoy algo. son las redes sociales, porque ahí te enterás de todo. De hecho, creo que yo también donde más vi sobre este tema algo distinto a lo que ya veía en los medios más masivos, creo que fue más que nada en redes sociales. Eso es muy interesante. Sí, las Y redes bueno, sociales también, sirven para esto son muy sí, positivas. Bueno, vos sí, fíjate que para montones de cosas sirven, o sea, cuando se quiere hacer una censura de algo, fíjate lo que pasó en sí, la primavera árabe y lo que está pasando con las mujeres musulmanas, la cantidad de derechos que están logrando, que tenemos nosotras las mujeres occidentales y que ellas no tenían, ¿viste? O sea, la primavera sí, árabe, con todo. gracias a las redes sociales, logró un montón de cosas que de otra manera no se hubiera podido conseguir. Sí, no, las redes hoy en día con todo eso creo que están haciendo un trabajo muy bueno. Así que sí, bueno, con el tema también del incendio, volviendo a eso un poco, y como dijiste recién de los productores, bueno, que habías dicho que habían, bueno, estos incendios en muchos casos habían sido intencionales. Me quedé pensando en eso. Vos decís porque los prendieron fuego intencionalmente las personas para generar espacios de producción, ¿a eso Claro, te referías? porque los terrenos, a ver, esto está en los alrededores de los humedales, que son las lagunas isleñas. Sí, Cuando están secas, se prende fuego fácil alrededor para blanquear, o sea, o sea, la laguna empieza a taparse con vegetación terrestre, sí, porque sí, está sí, seca. claro. Entonces quieren blanquear el terreno Mm. para entrar, para poner ganado, Sí, para que las vacas puedan sí, pastar, porque se supone que el pasto empieza a crecer más una vez que esté, digamos, que esté quemado todo ese yuyo que le llaman ellos, va a haber sí, pastos las vacas, ¿no? Por ejemplo. claro. O también en algunos casos para hacer, no sé, clubes de campo, countries, viste, barrios cerrados, o también para la soja, ¿por qué no? Para cualquier monocultivo Sí, de, sí, sí, sí. cualquiera que quieran poner. Entonces, en realidad la historia es así. Las quemas existen desde la época de los pueblos originarios, pero ¿cuál es la diferencia? Los pueblos originarios, primero, vivían en el lugar. Segundo, Mm, estaban en una zona muy acotada y eran poquitas personas. Entonces, ¿qué hacían? Prendían fuego para que el campo, digamos, con las cenizas tuviera más nutrientes, se revitalizara y se quedaban así, tipo vigilantes, claro. y lo apagaban. Cuando lo querían apagar, lo apagaban. ¿Qué ocurrió acá? Primero, hay mucho más gente y mucho más necesidad de agua. Y en aquella época de los pueblos originarios, el río tenía 6 meses de creciente y 6 meses de bajante durante un año. Claro. Ahora el río está completamente errático por varios factores, no solamente el calentamiento global, tiene que ver, por ejemplo, los embalses de la alta cuenca en Brasil, que es cuando no hay lluvias, te cierran las compuertas y entonces no baja agua. Siempre el país que se perjudica es el que está aguas abajo. Mm, Después, la gran deforestación que hubo en el estado de San Pablo. San Pablo y su conurbano es la ciudad más grande de América del Sur. Entonces, vos pensás claro. que toda esa zona había lo que se llama la floresta en portugués, que es la selva, fue deforestada Mm, completamente para cultivar café y cacao cuando vinieron los inmigrantes. Todo eso se hizo, digamos, de buena fe. Después de la revolución industrial, un montón de agricultores europeos quedaron expulsados porque no tenían mm, trabajo, porque todo lo hacían las máquinas. Entonces se vinieron para acá. claro. Brasil entraron antes, como en el siglo XIX, principios o mediados del siglo XIX, cuando aparece la revolución industrial, a mediados del siglo Mm, XIX. En la Argentina los inmigrantes agricultores llegaron al final del siglo XIX, claro. a partir de la generación del 80, pero en Brasil llegaron mucho antes. Entonces les dieron una guadaña, ¿viste? Ni siquiera había, o un hacha, ni siquiera había motosierra, ni hablar los tractores que hay ahora, ¿viste? Que dos tipos te manejan un tractor de cada lado con una cadena en el medio y te levantan el bosque como si fuera una alfombra. Pero en Sí, esa sí, época sí, le daban total. un hacha, una guadaña y le dijeron, bueno, ábrase camino por acá, este terreno, si usted lo logra hacer cultivable, después de 30 años se lo vamos a otorgar en comodato, les damos el título de propiedad, que de hecho mucha gente consiguió, eran inmigrantes, ¿viste? Y no tenían nada, venían con una mano Claro. adelante, entonces Y era les lo que daban podía una pasar. bolsita de semillas de café, otra de cacao, porque un cultivo crece a la sombra del otro muy bien, pero había que talar la selva para eso. Claro, Entonces, ¿qué sí, sí. pasa? Cuando vos dejás, como pasó en el estado de San Pablo, el 3% de la floresta, o sea, de la selva original, el 97% lo arrasaste, cuando llueve fuerte, como pasa en esos lugares porque es un clima tropical, el Tropical, sí. paraguas de la selva ya no te protege, entonces cae de golpe sobre el suelo, no es lo mismo tener dos cultivos que tener toda una cantidad enorme Obvio. de una selva, entonces cae de golpe, ese paraguas no lo tenés,
y cuando llueve en la selva, por más que llueva muchísimo, ¿viste? Las tormentas tropicales son en poco tiempo mucha cantidad de agua, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. aunque pase eso, ese paraguas hace que las gotitas de agua bajaran muy lentamente por el follaje, después por los troncos, las ramas, llegan a las raíces a través de la superficie o por las napas y muy lentamente escurren hacia los ríos por acción de la gravedad. Cuando vos sacás Claro. eso y cultivás dos cosas como el café y el cacao, se empieza a lavar el suelo rápidamente y todo ese sedimento fértil va a parar a los ríos, sube, se produce una inundación y además pierde fertilidad del suelo, ¿entendés? Entonces empezaron a comprar fertilizantes artificiales que no tenían previsto, Claro, ya que parte de la ganancia tuvieron que destinarlo a eso. Bueno, eso claro. también perjudicó, el río se volvió, ya mirá, el otro día se sorprendieron en Rosario cuando yo mostré un trabajo que publicamos en una revista con mi director de tesis, una revista norteamericana. Cuando vos trabajás en el CONICET, yo fui investigadora muchos años y después trabajé en gestión ambiental, en el CONICET tenés que publicar mucho, viste, para ascender. El Claro. dicho es or publish or perish, ¿no? Si no publicás, pereces. Entonces, nosotros publicamos en una revista que se llamaba Regulated Rivers Research and Management, Ríos Regulados, Investigación y Manejo. Y nosotros yo ya presenté un gráfico que hicimos yo lo hice con plumín y tinta china, le robaba a mi mamá arquitecta el papel de plano y los Rotring o los plumines, y Sí. no había programa de dibujo, yo hice mi tesis con máquina de No, escribir, sí, estoy hablando era de otra época. generación. Entonces, le mostré un gráfico original que yo había hecho, que está en mi tesis y que está publicado en esa revista, donde ya se veía en los años 80 la erraticidad del río, o sea que ya se habían perdido los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante que había tenido históricamente, que se sabía que tenía históricamente. Y eso perjudicó muchísimo la migración de los peces, porque los peces del río Paraná, que son endémicos, quiere decir que son únicos de América del Sur, Sí. tienen equivalentes ecológicos en otros continentes, pero vos ahí tenés el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el manguruyú, el pato. Claro. Esos peces, justamente a lo largo de miles de años de evolución, de millones de años, se evolucionaron de manera paralela con el cauce del río, de manera que cuando se sentían ya a punto de, digamos, de poder reproducirse, o sea, maduros sexualmente, empezaron a migrar contra la corriente, hacia aguas más frescas, más oxigenadas, cerca del Parque Nacional Iguazú, ponele, Claro. y contra la corriente. Llegaban allá, estos peces tienen fecundación externa, ¿no? Las hembras depositaban los óvulos, los machos el esperma, se formaba el huevo, después de ahí nacía la larva, de la larva nacía un pececito chiquito que se llama levino, y eso entraba con la creciente, a ver si me Claro. seguís, con la creciente a las Sí, sí, lagunas sí. del valle de inundación. Cuando venía la bajante, los peces chiquitos quedaban separados del canal principal del río, y eso era una ventaja adaptativa muy grande, porque en el río había grandes predadores que se los podían comer, y ahí estaban al Claro. resguardo de esos predadores, y tenían toda la comida que necesitaban, porque había insectos, cangrejitos, caracoles, Sí. de todo. Al año siguiente, había especies que necesitaban un año y otras 2. Al año siguiente o a los 2 años, depende de la especie, si en un año no era suficiente, se agarraban de las plantas, de las totoras, de los juncos o de los camalotes flotantes, y no se dejaban arrastrar con la bajante del año siguiente hacia el río. Pero algunas especies sí. Okay. Otras esperaban otro año, y entonces con la creciente y después la bajante, ya cuando estaban con un tamaño adecuado, que podían defenderse de los grandes predadores y de los peligros de la correntada del Gran Río, empezaban a Sí. migrar aguas abajo para alimentarse en el Río de la Plata o en el Delta. Entonces, después venía ahí de vuelta otro ciclo y así la siguiente generación. Todo eso fue de manera paralela entre el río y los peces, ¿entendés? Bueno, hoy ¿qué está pasando? Claro. El río errático, el río por tercer año consecutivo en bajante. Los peces son capturados, no encuentran dónde ir a reproducirse, o sea, no entienden Claro. nada, son capturados con una red de mariposas, ¿viste? Ni siquiera una caña de pescar ni una red de pesca, o con un palo en la cabeza, porque está tan bajo el río que los ves ahí boqueando, desesperados, buscando más Sí, sí, sí. profundidad que no la hay. Entonces los capturan, y bueno, hoy se está perdiendo un recurso. Yo hice un video en YouTube, en Instagram, es un video de 5 minutos, un video cortito, que se viralizó de una manera increíble, porque la semana pasada fue la rebelión de los científicos, que nosotros queremos que nos escuchen, ¿viste? Entonces cada uno de nosotros grabó un video, yo grabé uno de 5 minutos contando un poco todo el problema, y yo grabé para la rebelión uno de menos de 2 minutos, porque esa era la consigna, grabar algo corto para que la gente lo escuchara, porque si no la gente se embola, ¿viste? Cuando es muy largo, de 2 Sí, sí, minutos, sí.
con lo que me salió de adentro, sin ningún guión, con una desesperación. Sí. Viste que mucha gente lo descargó y lo fue mandando por WhatsApp. Hoy me enteré a través de una amiga, mirá lo que me llegó por la vía de fulano, me dice, que nada que ver con... Claro, sí, no. Descargaron tu video. Se difundió por todos lados, mirá. Sí, yo uso todas Increíble. las redes igual, por ahí lo descargaron, pero yo lo puse en Twitter, lo puse en LinkedIn, lo puse en Instagram, lo puse en Facebook, YouTube, Claro, porque es muy cortito, en YouTube pongo los videos más largos, pero uso todas las claro. redes. Sí, Uso está todas las muy redes. bien, para que llegue a todo el mundo. Y decime, con el tema de todo lo de la sequía del río y todo esto, ¿vos crees que hay alguna medida que no se haya tomado, que se tendrá que tomar para que esto no suceda? O sea, no sé, en el caso del Estado, ¿qué crees que podría haber realizado para que o no suceda esto de esta forma? O no sé, Bueno, ¿qué crees mira, que ahora falló? tenemos una gran ventaja en relación a tiempos pasados. Ventaja quiero decir, para el ambiente, que es lo siguiente. En pandemia salió sancionada lo que se llama la ley Yolanda. No sé si vos sabés lo que es la ley Yolanda. No, la verdad que Bueno, no. te cuento. La ley Yolanda tiene un número, como todas las leyes nacionales, pero también le pusieron ese nombre, viste, como la ley Micaela, como otras leyes que tienen distintos nombres de acuerdo al objetivo y de la persona que lo propició por alguna razón. Sí, En el caso de Yolanda fue en honor a una señora que se murió, una doctora en química que se murió hace relativamente poco, a los 90 y pico de años, pocos años, que fue Yolanda Ortiz. Yolanda fue la primera mujer, la primera secretaria de Ambiente, no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina, mujer, en la época del último gobierno de Perón, en los 70, donde ella es lo que ahora es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿viste? En aquel momento era secretaría, y ella, bueno, era una persona fue autodidacta en los temas ambientales, porque como doctora en química ella decía que le preocupaba mucho la cantidad de contaminantes con la que se trabajaba en la carrera de química. De hecho se moría mucha gente de sí. cáncer, ¿viste? Porque trabajaba con solventes orgánicos, qué sé yo. No. Entonces ella empezó a interesarse por los temas ambientales, fue a las reuniones internacionales, e inclusive acá participó de muchísimos congresos y reuniones, y vos sabés que yo tuve la suerte que como soy muy estricta con los tiempos, ¿viste? A veces me pedían que yo fuera, digamos, quien moderara los paneles de las distintas personas que hablaran en los congresos, así que yo desde muy joven, desde recién recibida, te diría, ya moderaba paneles, mi apellido, ya te das cuenta por mi apellido, que tengo origen alemán y soy muy hincha pelota, ¿viste? Con los tiempos, muy estricta, entonces, Sí, sí, sí. no, en serio te digo, entonces, porque si no el tipo que habla primero se excede de su tiempo, es una falta de respeto con el que tiene que hablar después y la gente se empieza a levantar y se va. Sí, totalmente. Sí. Cuando vos tenés un panel tenés que respetar los horarios a rajatabla, ¿viste? Más en un congreso. Entonces me tocó muchas veces moderar paneles donde estaba ella, y a veces a la vuelta yo le ofrecía, era una mujer tan humilde que ella, con el rango de secretaria de Estado, podía haber pedido un vehículo oficial, y ella se movía en taxi, no quería usar los vehículos oficiales. Entonces, como a mí me quedaba un poco de paso donde ella vivía, siempre le ofrecía traerla en auto. Y yo siempre cuento que yo me sentía como la película, no sé si la viste, la película Conduciendo a Miss Daisy, donde el conductor, Ay, no, no la vi. bueno, es un chofer negro que a su dueña, digamos, la llevaba a todas partes, y su dueña era una persona muy culta y le contaba cosas, y él aprendió, era una persona en la época, viste, que los negros eran analfabetos. Es muy interesante esa película, te la recomiendo. Él no había Ok, la leído voy a ver. nada, y ella aprendió un montón y se volvió una persona muy culta gracias a todo lo que ella le contaba. Entonces, bueno, te cuento en qué consiste la ley Yolanda y por qué le pusieron el nombre de ella. La ley Yolanda es una ley que surgió en pandemia, por la cual los funcionarios de todos los niveles, tanto provinciales como municipales como nacionales, tienen que saber de temas ambientales. O sea, se ven obligados a hacer cursos de capacitación. Tengan la profesión que tengan o ninguna profesión, no importa. No pueden decir ahora, me equivoqué, o tomé esta decisión porque no sabía. No puede, ya no se puede, ¿viste? Porque ahora todos dicen, bueno, está bien, en los 90 entró la soja, Menem está muerto, que fue el que dejó entrar la soja, el que era en ese momento el responsable, que fue Felipe Solá, vive Felipe Solá, pero como ya eso es algo pasado y no estaba la ley, nadie le va a decir nada. Y además, yo no tengo duda que el tipo lo hizo por ignorancia, por negligencia, y decir, bueno, es un cultivo que...
viste, en ese momento se publicitó un montón, la soja, el oro Sí, verde, sí, Mirta Legrand hablaba en sus programas, viste, del oro verde. sí, no, no eran conscientes de nada No, la a provincia nivel de Santa ambiental. Fe, viste, se llenó de soja. Bueno, ahora más del 70% de los territorios cultivables de la Argentina, no de todo el territorio, sino de los territorios cultivables de la Argentina tienen soja. Entonces Claro, vos estás hasta la zona del Chaco, Formosa, o sea, vos estás pamperizando zona subtropical, estás sí, convirtiéndolo en una pampa, algo que no es pampa. Entonces vos estás todo, claro, lo claro. que nosotros los ecólogos llamamos distrés ambiental, estás generando completamente, total, todo el tiempo, o sea, se llaman ecosistemas forzados, porque vos estás forzando al Claro. ecosistema a hacer lo que Tratando de cambiarle como la vegetación o el cultivo a un lugar, o sea, como Claro, o sea, nadie forzando. dice de no cultivar. Vos fíjate lo que pasó con la ley de Sí, humedales. La ley de humedales, hay muchos productores que se oponen, ni leyeron el proyecto consensuado, porque ellos creen que no claro, se va a poder hacer nada. No, la ley de humedales lo que pretende es una ley de presupuestos mínimos que quiere, primero, saber qué humedales hay en la Argentina, que hay un montón, dónde están, cuánta cantidad de kilómetros cuadrados tienen, o de hectáreas, y qué parte puede hacerse productiva y cuál parte hay que proteger o conservar. claro, ¿Entendés? claro, En realidad la palabra correcta es conservar, que no es sinónimo de proteger, porque a nivel digamos, de lo que son los parques nacionales o provinciales, cuando vos hablas de conservar, significa que vos podés tener el territorio virgen, pero podés usar una determinada parte para producir, como pasa en el claro, Parque para Nacional producir. Nahuel Huapi o el Parque Nacional en Lanín, donde ya había, digamos, gente preexistente viviendo ahí. Bueno, no es que venías a crear el parque y le echabas, no. Esa gente sigue Claro. teniendo sus cabras, sus ovejas, lo que fuere, ¿no? Su Y los cultivo. humedales son esos espacios donde hay agua, o sea, Claro, sería los humedales como. son espacios, es la traducción del inglés de wetland, o sea, tierras húmedas sería, que Claro, tienen poca profundidad y que tienen una gran sí, biodiversidad, justamente, son lagunas. claro, También hay marinos que son los que están pegados por ejemplo, en zonas sí, tropicales vos tenés, para proteger la costa de los mares, vos tenés una planta que se llama mangle, los manglares. Acá llegan hasta Brasil, acá no llegan a la Argentina, pero esa misma función la cumplen los médanos, de proteger la costa, claro. en las playas de la costa bonaerense. Bueno, y vos tenés de todo tipo de estos ambientes de humedales, entonces tenés también humedales altoandinos. Entonces, en los humedales del río Paraná, que son los de las lagunas del Valle de Inundación, mucha gente se opuso, y fíjate que Sí, se perdió estado parlamentario en el año 2013, 2016 y ahora de nuevo. Nosotros logramos en el 2020 que entrara al Congreso, a diputados, antes de las fiestas, antes de Navidad del 2020. sí, En el 2021 pasó, cuando quería pasar por la Comisión de Agricultura y Ganadería, justo, que era clave, quedó ahí se vuelve a cajoneado, rechazar. se murió. Y se consensuaron 15 proyectos en una sola ley. De hecho, hubo un hashtag que anduvo dando vuelta que decía 15 proyectos y ninguna ley cuando perdió estado parlamentario. Claro. Cuando ¿Y por después, qué crees que se bueno, rechazó la ley? no les conviene, porque no quieren ser controlados, ¿entendés? Claro. No quieren ser controlados. ¿Qué es lo que tocas en la pantalla cada rato? No No, veo es nada, que me llegan ¿entendés? cosas y para no, como tengo justo la cámara ahí, Ah, porque pero todo para eso va a no. salir en la grabación. Está bien. No, a mí me aparecen, pero déjalo, porque no. A ver, a mí me entra todo el tiempo por WhatsApp web y por Instagram me aparecen notificaciones, pero eso no sale en la grabación. Déjalos, entran, Sí, sí, no sí, los sí. mira, Obvio. ignoralos y se van, porque si no te va a aparecer el dedo todo el tiempo así. Sí, sí, es Este, verdad. Pero bueno, lo que te iba a preguntar era, claro, y bueno, en este punto yo había leído un poco como que también lo de los incendios también habían hablado un poco del tema de la ley de humedales que se rechazó, como que también había sido algo que influyó en es algún que la punto en los gente que incendios. incendia es la gente que no quiere la ley de humedales, justamente. Claro, ¿Entendés? ok. Porque quiere, o sea, la ley en realidad lo que quiere es hacer un inventario y después a partir de ahí decir, bueno, a ver, en esta parte de estos humedales hay que protegerla absolutamente. Proteger Claro, significa intangible, prístino, no tocarlo. Conservar significa que una parte, por eso te digo que no son sinónimos, ¿no? Una parte vos la podés dejar para producción y otra parte la dejás prístina para que el ecosistema se pueda seguir reproduciendo. claro, Porque perfecto, ¿sabes sí. qué pasa? Si nosotros estamos todo el tiempo modificando, vamos a terminar como ese video de Steve Katz, no sé si lo viste, que se llama Man, Hombre, en inglés. No, Steve Katz no es lo vi. un gran artista inglés, un tipo muy talentoso que tuvo muchos premios, que hizo dos videos, uno que dura 3 minutos, que es una animación computada de un tipo, con así colores amarillos y sepia, que va, después buscarlo en YouTube, incluso él tiene una página Dale.
web, se escribe, ahora te lo escribo en el chat. Dale, Steve, buenísimo. de Steven, Katz, C-U-T-T-S, ¿no? Ujú. Te lo escribo, espera. Steve, te lo escribí. Después buscalo. O sea, y Perfecto. tenés dos. Uno se llama Man y el otro se llama Man in Pandemics. O sea que ese dura 1 minuto en lugar de 3 minutos y muestra un tipo sentado frente al televisor comiendo y tirando los residuos y como ajeno completamente Claro, a que la pandemia es, digamos, una consecuencia de la destrucción de los ambientes naturales, porque en realidad la pandemia es producto de eso, de que nos estamos acercando mucho a la vida silvestre y por eso nos saltan, a través de intermediarios o directamente, nos saltan virus, para los cuales muchos animales, como los murciélagos, tienen adaptado su sistema inmunológico y nosotros no. O sea, ¿cuándo estuvimos tan claro. cerca de los murciélagos nosotros? Sí, Antes. no, no. Antes de que la gente deforestara hasta las cuevas donde viven los murciélagos, eso no pasaba, Claro, ¿entendés? Pero ahora, y encima la globalización, que con los vuelos y todo, viste, una sí, epidemia restringida a un lugar chiquito se vuelve pandemia, que es claro. Sí, pandemia es sinónimo de epidemia mundial o de epidemia regional de una sí, zona. obvio, Así que todo totalmente. eso tiene una relación muy estrecha. Mm, No, por suerte te digo, las herramientas de comunicación, estos videos de animación computada, los documentales, las notas, las carreras como la tuya, que promueven mucho la sí, comunicación en temas ambientales. A mí me encanta la comunicación de la ciencia. Fíjate que yo, en toda la charla que estamos mm, teniendo hace casi 1 hora, no usé una sola palabra técnica. mm, Nosotros tenemos nuestra jerga, los ecólogos. Yo no usé ni una obvio. sola palabra técnica. O sea, es muy importante saber comunicar y no de forma Sí. enciclopedista, porque yo lo que noto, No, de una forma que la gente pueda entenderlo y le bueno, yo llegue y... estudié comunicación, una de las cosas que mucha gente no sabe, yo ¿En estudié serio? comunicación para poder hablar y yo me especialicé Mirá, en dictar temas ambientales de posgrado, carreras que no provienen de contenidos ambientales. Yo doy clase en la sí. Facultad de Derecho de la UBA, Mm, en el posgrado de Derecho Ambiental y de especialización de recursos naturales, mirá, a los contadores licenciados en Administración y economistas de economía ecológica, por ejemplo, también. Entonces, mirá vos. a ellos les hablas de una manera difícil y no te entienden. Entonces, Claro, sí, sí, sí. es muy Tenés importante que tener manejar el un... lenguaje, pero no es fácil. Yo te digo, yo veo por colegas míos, el otro día me decían en una entrevista justamente, me decían, vos haces todo tan fácil lo difícil. Lo que pasa es que muchos colegas creen, como los médicos, viste, que si no mencionan las palabras Sí. difíciles, la gente va a creer que no saben. Y no, nada que ver. No, no, totalmente. Y cuando intentan bajar el nivel, caen en lo que se llama el enciclopedismo, sin tener en cuenta las Mm. W de la comunicación que ustedes Sí, estudian, no, y al fin y al cabo lo el más qué, importante es cómo, que las cuándo, por personas... qué, para qué, dónde, ¿viste? Todo eso es Ah, fundamental. Y bueno, por eso me piden siempre notas para los diarios, aún no siendo mm, periodista. Siempre me gustó claro, mucho la comunicación de la ciencia y por eso, bueno, hice 16 libros de ecología para todo público, que no es claro, poco, sí, no, ¿viste? no. Que fueron Un a pedido, montón. no es que los publiqué yo y Mm, pagué la edición, me contrataron editoriales mm, importantes. Y ahora mirá están vos. surgiendo muchos. Yo me doy cuenta que las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales le están pidiendo a influencers. Yo ahora acabo de prologar el libro que está saliendo esta semana, justamente, de Daphne Nudelman, que es la loca del Tupper, que la debes haber escuchado nombrar. La loca del Creo que no, Tupper ¿sabes? tiene cientos de miles de seguidores. Y ella, otra es Me Ecointensa también. suena. Ecointensa es Natalia Macei, que también. Esa es con la que yo llegué y hablé y me pasó tu nombre. Claro, bueno, con ella Ella hicimos, fue. hicimos vivos de Instagram y el libro de Cointensa se está vendiendo, pero de una manera increíble, Sí, ¿viste? sí, Increíble, es un mirá. libro, o sea, es importante, ¿viste? Ese tipo y de eso Sí, que Natalia de creo que es, Cointensa, Natalia Nacey, ella es abogada, pero lo hace porque le gusta, porque le claro. interesa, ¿viste? Sí, es fundamental la comunicación hoy en día en estos temas, es la clave. Y bueno, Claro. de hecho también una pregunta que te quería hacer es, ¿qué crees vos que hoy en día, como con todo lo que está sucediendo con el medio ambiente, con toda la crisis que hay, cuál crees que sería como para las personas que quizás no están tan involucradas en el medio ambiente, o cómo sería la forma para hacer un cambio eh, real en la rutina, ya sea de una persona o a nivel de país, para que, no sé, la realidad cambie o que, no sé, haya un cambio de, no sé, de que no haya tanta
tanto Bueno, colapso primero climático, no sé informarse. cómo. Primero informarse. Segundo, ir del bla, bla, bla a la acción. Yo cuando le cuento a veces a mis amigas que tienen otras profesiones distintas a la mía, el otro día me reía porque hablando con una amiga mía, le digo, me dice, ¿cómo haces con tal cosa? Que yo le digo, mira, yo no genero basura, no genero residuos, no te creo. Vení a mi casa una semana, le digo, a vivir y lo vas a comprobar. Yo, por ejemplo, voy con mis bolsitas de algodón o con mis tuppers. Yo tengo la suerte de que yo vivo en el barrio de Caballito, donde hay montones de lugares donde te venden las cosas sueltas. Entonces yo voy a la dietética, voy a un lugar donde te venden todo suelto, y si es un grano, por ejemplo, si son granos o si son hierbas o lo que sea, llevo mis bolsitas de algodón, que se lavan, viste, en 2 minutos, en poco tiempo están secas. Y si no, el tupper, y el tupper te lo pesan, y después te descuentan el peso del tupper cuando vos lo llenás con lo que querés comprar, ¿no? Entonces, no, llego a casa y lo pongo en frascos que tengo de vidrio, y no genero residuos. Yo no compro ultraprocesados, ni esas galletitas que vienen en un paquete de plástico, nada. Se hacen en una pavada, las galletitas es una estupidez, con 5 ingredientes, viste, básicos. Totalmente. Cambiás el azúcar por la sal y tenés galletas dulces o saladas, o sea. Sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, hay que reciclar, y bueno, la pregunta es pero realmente reciclar no es, a ver, reciclar te resuelve el 7%, no digo que no haya que reciclar, pero reciclar te resuelve el 7% de los residuos. Claro, por el eso mejor no es residuo, el mejor residuo es el que no se genera. Esa es una frase que yo traje en los años 70 de Estados Unidos, que por primera vez la traduje al español yo y ahora la repite todo el mundo, ¿viste? El mejor residuo es el que no se genera. Vos no tenés que comprar nada que esté empaquetado, y además, hoy en día, los alimentos ultraprocesados tienen tantas porquerías, conservantes, emulsionantes, edulcorantes, son malos también para colorantes, todos los que terminan en antes, ¿viste? Son tan malos como para el medio ambiente como para las personas. Consumir eso ya es malo para cualquiera. Es malísimo. Lo que pasa es que, bueno, totalmente. Es un gran negocio de las empresas. Son las empresas que se opusieron a la ley de etiquetado frontal de alimentos, ¿viste? El etiquetado de octubre. Bueno, y también es el sistema en el que vivimos de todo el tiempo estar consumiendo, como que creo que también es complicado. O sea, cuando yo pienso en que tenga que haber un cambio así a nivel, para que haya un cambio real en la crisis climática, como que creo que el sistema en el que vivimos no ayuda mucho. O sea, para nada. ¿Sabés qué pasa, Clara? Un desarrollo que no es sustentable en este momento no sirve. O sea, por eso yo digo que hoy en día hablar de desarrollo sustentable es redundante, porque no podés desarrollar sin sustentabilidad, porque nos quedamos sin planeta. Tenemos muy poco tiempo para no llegar a lo que en inglés llaman el tipping point, o sea, el punto de no retorno, un punto de inflexión, ¿entendés? O sea, que ya no podés volver atrás. Está muy, muy mal la situación, no solamente del país, del mundo, en muchas cosas. Entonces, yo entiendo que para, en teoría, desarrollar, se quieran hacer proyectos que son antisustentables desde el punto de vista ambiental. Claro, pero tampoco es tampoco es lo que va a solucionar. Porque tampoco genera dólares a tan corto plazo como la gente cree. ¿Y vos crees que hay una solución o simplemente...? Sí. Mira, si no fuera optimista no te estaría dando esta nota, o sea, yo lo hago, yo no voy a ver el cambio, porque obviamente con mi edad voy a poder vivir tranquila hasta el día que me muera, ¿viste? Porque si hay algo que todos tenemos la certeza que en algún momento nos vamos a morir, pero lo hago por mis hijos y por mis nietos, o sea, yo quiero y mis alumnos, quiero que las futuras generaciones puedan tener la posibilidad de vivir toda su vida como la viví yo, o sea, tranquila, con la tecnología actual, pero a favor de las buenas causas, digamos, pero de las buenas causas no por lo ético y qué sé yo, de las buenas causas que nos permitan tener un ambiente sano, porque si vos decís, bueno, me voy a quedar sin agua no hay vida, no solamente humana, no hay vida de ninguno, no podés cultivar, no podés criar animales, nada sin agua. Y bueno, eso está ocurriendo ahora, ¿viste? Entonces, hay que ser muy cauteloso y asesorarse con los que saben, porque no estoy hablando solamente de mí, no me gusta ser autorreferente, pero hay muchos buenos ecólogos en la Argentina. El problema es que no se nos escucha, ¿entendés? O sea, nosotros hablamos para, como siempre decimos, o sea, tratamos de convencernos a nosotros mismos de lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? Perdón, se trabó un poquito a lo último, así que no te escuché tan bien, si querés repetirlo. No sé qué pasó. Yo te veía como congelada, no sé.
Sí, Yo tengo, se me trabó un poquito. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Yo tengo el celular, o sea, me entran las notificaciones, pero tengo el celular, te lo digo para ahora y para otras veces, para que sepas. Sí. Cuando vos haces una nota por Zoom, tenés que poner el celular en datos, no tenés que dejar el Wi-Fi, porque te consume parte del Wi-Fi que necesitas para el Zoom. Entonces yo tengo el A ver, celular, ya te digo. yo tengo el celular en datos, ahora pusiste Sí. ocultaste la cámara y va a salir un agujero en la grabación, te aviso. Ahí va, listo. Ya está, no importa, igual ya hace más de una hora que estamos hablando, no sé si tenés más preguntas o... No, no, era más que nada se cierra. Creo que después de eso, no, por ahí indagar un poquito cómo actuó el Estado en apagar el fuego, cuál es tu opinión al respecto, No, si bueno, estuvo bien o si no. el Estado hizo lo que pudo, no es que no hizo. Lo que pasa es que Mm, los recursos son a ver, los recursos sí, naturales son de las provincias desde el cambio de la claro, Constitución de los 90. Entonces, por más que el Estado nacional le diga una cosa a la provincia de Corrientes, la provincia de Corrientes va a hacer lo que se le cante. Por ejemplo, te doy un claro. ejemplo, se quemaron toda la separación de los postes del Parque Nacional Iberá, porque entró el Mm, fuego a Liberá de Los Pinos. Entonces, ¿qué hicieron? mm, Pidieron permiso a la provincia de Chaco y de Formosa para entrar en un parque nacional a cortar un árbol añoso protegido como es el mm, quebracho, para volver a hacer postes de lo mismo que se van a volver a quemar. En vez de usar postes, por ejemplo, de los tubings, que son tubos mm, que usa la industria petrolera para reemplazar permanentemente, viste, en la extracción de petróleo, y que eso no tiene ningún valor, mm, o sea, se podría perfectamente, eso sería reutilizar, porque lo correcto de eso es reutilizar, no es reciclar. Reciclar es cuando vos mm, fundís el material, ¿no? En el proceso claro, productivo. Reciclar, por ejemplo, yo tengo no sé, una linda lata, suponete, ¿no? Le saco la tapita y lo uso de portalápices. Eso es reutilizar. claro, Ahora, si la lata se funde, la lata de aluminio, claro. de hojalata, y después se Sí. convierte, aunque sean otras latas o en En cualquier otra otra cosa, eso cosa es sería reciclar. reciclar. Entonces, o sea, están obrando mal por ignorancia. Por suerte hay una fundación muy importante que dejó el fallecido Douglas Tompkins, que era un filántropo norteamericano, eh, Mm, que se llama rewilding. Rewilding sería volviendo a la vida silvestre, porque no sé cómo mm, traducir el verbo rewild en inglés, ¿no? Sería volver a lo silvestre determinados mm, territorios. Entonces, yo tengo colegas míos, biólogos, hay una bióloga que está a la cabeza de todo eso, que hizo muchos vivos durante las quemas, y fue muy interesante, y la mm, Fundación Banco de Bosques, que también está trabajando mucho con rewilding en ese tema. O sea, el problema es que las provincias no mm, escuchan, porque a veces se le echa la culpa al gobierno nacional, pero eso es gente ignorante que no sabe que las provincias mm, pueden actuar de manera claro, independiente, porque son las dueñas de los sí, recursos a partir del cambio de la Constitución. Entonces es complicado, no claro, es tan sencillo, sí, ¿viste? sí, sí, claro. La cuestión interjurisdiccional es muy complicada. Sería muy Mm, largo y estaría muchas horas hablándote de eso, ¿viste? Ya sí, entraríamos en el no, terreno me político imagino. y no, en realidad no en lo ambiental, Sí, que no es lo sí, sí mío, que es lo pero importante. sí. Bueno, perfecto, bueno, creo que eso es todo. La Bueno, verdad yo te que, saludo, pero no te vayas, espera, porque voy a dejar de grabar, ok, así nos saludamos. Bueno, espera, no te vayas, yo te dale, saludo, digamos, por la grabación dale, dale. oficialmente. Buenísimo. Adiós. Espérate que